no le debo nada a la vida. Y la vida no me debe nada a mí. Él amó mucho este pueblo, que nos fuimos a México desde muy pequeños, pero él amó a este pueblo tanto que él no se preocupaba de otra cosa. Él decía, mira hijo, ¿ves el cielo, las estrellas? Dijo, esas son mi cobija. Y ves a Tequisa, es mi casa, todo a Tequisa es mi casa. Él lo consideró siempre de esa manera. Entonces, él dice que él quedó satisfecho con eso. Ahora, una pregunta que a mí me hicieron un día, personalmente me hicieron, y yo se las quiero hacer a ustedes. ¿Están satisfechos con su vida? Es una pregunta que normalmente nosotros podríamos contestar sí. Habíamos varias personas ahí y todos dijeron que sí, y yo me quedé callado. Yo me quedé callado, y cuando me dijeron, ¿por qué no estás conforme con tu vida? Y yo le dije, es que yo sé que hay más. Amén. Yo sé que esto que estamos viviendo nosotros ahorita es solamente una parte de lo que nosotros podemos recibir más adelante. El apóstol Pablo dice que él habló y dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparados para todos los que le aman. Amén. Ahora, ¿qué no hemos visto nosotros ahorita? Hemos visto y hemos oído muchas cosas, pero el apóstol Pablo dice, cosas que tú no has visto nunca, ni siquiera has escuchado, son las que Dios tiene preparadas para ti. Ahora, si yo considero que esto que tengo es suficiente, entonces yo me limito a lo que Dios quiere hacer. O sea, yo estaría limitado a lo que Dios quiere hacer para mí. Normalmente nosotros nos acercamos a Dios, buscamos a Dios, alabamos a Dios, cantamos a Dios, y cuando todos se van de aquí, yo me quedo pensando y le doy vueltas a este lugar y le oro a Dios y digo, ¿por qué siento un vacío dentro de mí? ¿Por qué si yo estoy predicando tu palabra? ¿Por qué si yo estoy aquí? ¿Por qué si siento ese vacío dentro de mí? No estoy conforme con lo que estoy haciendo todavía. No estoy conforme. Y de repente yo le digo a los hermanos, ¿saben qué siento? Me siento mal porque sé que posiblemente la obra que Dios tiene para este lugar, yo no la vaya a mirar. Yo tengo 62 años. ¿Cuántos años más creen que puedo durar predicando su palabra? Y yo le digo a Dios, dame oportunidad de verlo. Pero, sin embargo, Dios nos abre puertas y vamos a un lado, nos abre puertas, vamos a otro lado, nos abre puertas y vamos a otro lado. Y luego yo mismo me digo, ¿quién te entiende? ¿Quién te entiende? O sea, ¿quieres estar tranquilo o quieres trabajar? ¿O quieres salir? ¿O estás conforme con lo que tienes o no estás conforme? ¿Sí? Pero una verdad es esta, no estoy conforme. Yo sé que podemos dar más para Dios. Yo sé que podemos hacer grandes cosas para Dios. Yo sé que de cada uno de ustedes se puede levantar una iglesia. Por cada persona que está aquí se puede levantar una iglesia. Y cada uno de ustedes un día puede ir por los montes, por los valles, por los collados, y puede llevar el estandarte de nuestro Señor Jesucristo y predicar su palabra por donde Dios nos mande. Eso es lo que yo anhelo. Eso es lo que espero. Yo le digo a los hermanos, miren la iglesia en Atequisa. Yo no la miro como iglesia. Yo la miro como un cuartel general donde se preparan soldados para Cristo. ¿Sí? Y yo esa convicción tengo, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, esa misma convicción. De repente el enemigo llega y nos ciega a nosotros y nos permite ver solamente lo que queremos ver. ¿Sí? O sea, hasta donde alcance nuestra vista, hasta ahí miramos. Pero si miramos con los ojos de Dios, Él dijo, miren, ya me dieron a mí la potestad, toda potestad me es dada. Ahora yo les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esa va a ser siempre lo que yo pienso. Ahora quiero analizar algunas cosas aquí. Y vamos a tocar la vida de Job solamente un poco. ¿Sí? No vamos a hablar de su sufrimiento, nada de eso. Solamente quiero tocar unos puntos que a mí me parecieron muy importantes. Para empezar, dice que Job era hijo de Isaacar y era nieto de Jacob. Entonces, él llevaba toda la enseñanza de su abuelo, que era Jacob. Él llevaba toda la enseñanza de él. Y por lo tanto, Job sabía exactamente lo que se tenía que hacer. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Había en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y este era un hombre perfecto, recto y temeroso del
Dios y también era apartado del mal. Ok, ¿qué quiere decir la palabra perfecto? ¿Se ha escuchado alguna vez qué significa la palabra perfecto? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de perfección, podríamos aún cerrar nuestra mente y nosotros podríamos decir, es que no hay nadie perfecto. Podríamos decir eso, ¿verdad que sí? Pero la palabra perfecto significa maduro, o sea, una persona madura, una persona temerosa de Dios y una persona apartada del mal. Entonces, analizando la vida de él, nosotros pensaríamos entonces, ¿por qué Job tuvo que padecer todas estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que padecer todo lo que él pasó? Y vamos a ver un poquito adelante. La Biblia no dice que él era pecador, no dice que él vivía con los pecadores, él dice que él estaba apartado del mal. Dice, para ese tiempo no había otra persona más santo, que la palabra santo significa apartado, que él, porque tenía muchas cualidades. Y la descripción que nos revela su carácter nos lo presenta de esta manera. Sin embargo, cuando empezamos a leer su libro, nos sorprendemos de tantas cosas respecto a lo que él era y lo que vamos a ir descubriendo nosotros a través de lo que vamos a ver aquí. Primero, dice, allí podemos ver a un hombre que el apóstol Pablo, cuando habla, dice que eran hombres semejantes a nosotros, ¿sí? Cuando usted oye hablar de Pablo, oye hablar de Pedro y oye hablar de todos los hombres grandes en la palabra de Dios, dice la Biblia que eran hombres semejantes a nosotros, que tenían las mismas pasiones que tenemos nosotros, que tenían las mismas tentaciones que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que eran hombres de carne y hueso, no eran divinidad, ¿verdad que no? ¿Sí? La palabra de Dios dice que él tuvo que venir como hombre para sentir él mismo nuestras necesidades. Jesús fue tentado, ¿cuánto lo creen? Jesús fue tentado, pero dice la Biblia, pero sin pecado. Entonces, cuando nosotros miramos esto, dice que podemos ver a un hombre de carne y hueso, pero viene el problema aquí. Era un hombre que vivía una vida cómoda y una vida confortable, ¿sí? Job vivía una vida cómoda y confortable, y él se levantaba todas las mañanas y decía, voy a hacer sacrificio por si mis hijos pecaron, ¿sí? Pero yo no veo un registro en la Biblia que él decía, voy a amonestar a mis hijos porque andan haciendo fiestas y andan invitando a sus hermanas y las andan incitando a que vayan a hacer fiestas. Job lo sabía, ¿cree que no lo sabía? Lo sabía, pero no los amonestaba. Él decía, voy a orar por ellos, voy a hacer sacrificio por si mis hijos pecaron. ¿Podríamos decir nosotros eso? ¿Sí? ¿Quién conoce realmente a su hijo? ¿Quién los conoce realmente? ¿Sí? Ni nosotros los conocemos, porque ellos en nuestra casa dan una cara, pero fuera de nuestra casa, ¿qué es lo que ellos dan? ¿Sí? El único que lo conoce es Cristo. A través del Espíritu Santo, Él nos da el conocimiento y nos da el discernimiento. Ahora, Job empieza a pasar de una vida cómoda a una vida de sufrimiento. ¿Cómo fue el contraste de él? ¿Fue poco a poquito o fue de golpe? Fue de golpe, ¿verdad que sí? O sea, fue una situación tremenda porque él no esperaba esto. Dice, pasa de una vida cómoda y confortable a una vida de extremo sufrimiento, porque no fue leve lo que él sufrió. Y es precisamente, dice, lo que induce a Job para buscar a Dios de una manera distinta. Ahora, lo que quiero que veamos esto es esto. Dice, el asunto es que en medio de la adversidad, Job clamó al Señor. Y lo que podemos aprender del clamor de Job es esto. Su clamor no fue, quita de mí el dolor. ¿Verdad que no fue? El clamor de Job no fue, quita de mí el dolor que flagela mi cuerpo. Tampoco vemos que la Biblia registra una oración de desaliento, de desánimo por la muerte de sus hijos y por la pérdida de sus bienes. Y mucho menos oró pidiendo perdón por su esposa, por sus actitudes y su rebelión
¿Qué es entonces lo que Dios oró? Lo que Job oró, perdón. ¿Cuál fue su oración? Job 23, versículo 3. En este versículo es donde me apoyo para lo que yo les estoy diciendo. Job 23, versículo 3 dice: ¿quién me diera el saber? ¿Qué dice? ¿Dónde hallar a Dios? Entonces, Job podría tener una vida como la de nosotros. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? ¿Cuántos han venido porque quieren servir a Dios? ¿Cuántos estamos en este lugar porque conocemos lo que Dios puede hacer con nosotros? Pero realmente, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos comprometidos con Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una comunión con Dios? ¿Sabía que para conocer a alguien tiene que tener comunión con la persona? ¿Sí? De repente nosotros tenemos amigos fuera, íntimos posiblemente, pero no conocemos su corazón. Y cuando entramos a la intimidad con ellos, entonces aprendemos a conocer su corazón. Una vez yo llego a un empleo que Dios me dio, Dios no lo dio, y le doy gracias a Dios. Porque no tengo secundaria, no tengo preparatoria, no hice mi servicio militar, no, nada de eso. Sin embargo, entré a trabajar en un programa del gobierno y llegué en 6 meses llegué a ser jefe de compras del gobierno. Por 6 años estuve trabajando como jefe de compras del gobierno. Y los que estaban cerca de mí me decían: te admiro, y me daban palmadas de espalda. Eres lo máximo. Se acercaban conmigo, me invitaban cosas, me invitaban a lugares y todo, y yo ahí voy con ellos. Pero un día, en una despedida de solteros, que me invitaron para que fuera, esta persona se embriagó y me enfrentó y me dijo: ¿sabes cuánto te odio? Me dijo: porque el puesto que tú tienes lo debería de tener yo, porque yo estudié, yo me quemé las pestañas y tú no eres nadie para venir a tomar este lugar. El punto es que los patrones, o sea los dueños, dijeron de esta manera: nos están robando mucho dinero, y por aquí anda trabajando con nosotros un hombre que es cristiano y ellos son honestos, llámenlo para darle el puesto. Y así fue cuando yo tomé el puesto. Pero ahora, ese amigo que yo les digo era mi amigo más íntimo, era la persona con la que más andaba yo. ¿Qué tuvo que pasar para que conociera su corazón? Tuve que intimar con él, ¿sí? Tuve que meterme con él, porque yo empezaba apenas a conocer de Dios, no era muy cristiano todavía, y yo todavía andaba en esos lugares, aunque yo nunca tomé, pero siempre andaba ahí. Entonces yo pude saber eso. De ahí para adelante me decidí con todo mi corazón a conocer bien a las personas, ¿sí? Para tener intimidad con Dios, usted necesita conocer a Dios bien. No lo que su papá le diga, no lo que su mamá le diga, no lo que el pastor le predique, no lo que los hermanos le digan. Nosotros somos personas que damos el consejo para que ustedes lo tomen, pero ustedes tienen la libertad de tomarlo o no tomarlo. Pero lo que sí les aconsejo es busquen la intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo. Búsquenla y van a ver cómo Dios es el que empieza a guiar su vida y su corazón. Las palabras de Job dijo: ¿quién me diera? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que él conocía de Dios por su abuelo, conocía muchas cosas, pero no tenía intimidad todavía con Dios. Y dice la segunda parte: si me enseñan dónde encontrarlo, yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría de argumentos mi boca. Pocas palabras, si ustedes me enseñan dónde está, yo voy hasta su presencia y yo voy a exponerle toda mi necesidad. No dice así el Señor Jesús: vengan y echen las cargas sobre mí. Vengan y echen sus cargas sobre mí. Amén. Todo el que esté cansado, todo el que esté trabajado, venga a mí. Job quería hacer eso. Y yo quiero partir desde ahí este mensaje. Dice: desde este punto vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy. ¿Cuántos sabemos esto? ¿Somos salvos y creen que la salvación es todo lo que podemos tener? ¿Sí? No. Yo acepto a Cristo, yo soy salvo porque yo acepté a Cristo. Y la salvación es a través de ¿qué? A través de la
fe, yo soy salvo con fe. Amén. Pero si yo me conformo solamente con eso, ¿cree que la salvación pueda permanecer en mí? No puede permanecer en mí. El apóstol Pablo dijo, ¿qué haremos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Amén? Entonces son cosas que tenemos que cuidar. No basta ser cristiano. En una ocasión iba caminando y yo tenía problemas con una persona. Y esa persona practicaba la hechicería. Yo le dije, a mí tú no me haces nada. A mí tú no me haces nada, absolutamente nada puedes. La Biblia dice que si yo estoy con él, nada está en contra de mí. El problema es que yo no era cristiano, mi mamá era cristiana. Y yo me apoyé en lo que mi mamá quería y yo lo reté, porque lo reté. Lo reté a los golpes y lo reté a él. Y después él me dijo, ¿sabes qué? Esa noche no duermes. Y yo dije, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios y mi mamá predica la palabra de Dios. ¿Sabe una persona que no me hablaba, que me vio con Citlán a las 11 de la noche y me dice, ¿no quieres orar? Y le dije, sí. Y me subo atrás de su camioneta. Y íbamos apenas por la vinatería que está por ahí, pero mis ojos vieron el crucero. Y mi mente vio que la camioneta se paró. Eso es lo que yo vi. Y confiado he hecho el brinco de la camioneta, pero la camioneta iba a todo lo que da. Así que mi cuerpo se convirtió en un trapo. Muchas vueltas. En la mañana me tuvo que llevar mi esposa, me fracturé este brazo. Y me habla él y me dice, ¿qué hubo? ¿Dormiste en la noche? ¿O no dormiste? ¿Sí? Cuando nosotros realmente tenemos comunión con Dios, podemos hacer eso y mucho más. El Señor Jesús lo dijo. Cosas más grandes que las que yo hago, ustedes van a hacer. Pero ¿cómo podría hacer una persona que no tiene comunión con Dios, que no ora, que no lee la palabra de Dios, pero que sí viene a la iglesia, que sí se considera un cristiano? ¿Cómo puede él enfrentar una situación así? ¿Verdad que no se podría? No, nosotros, Dios nos llama, pero nosotros tenemos que prepararnos. ¿Sabe lo que se va a encontrar en la sierra? Por si quiere ir, le digo de una vez. ¿Sabe lo que se va a encontrar ahí? Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea, amén, porque ahí se practica mucho todavía, muchísimo. ¿Sí? Una persona llegó y dijo, yo voy a la sierra. Y se denominaba él Rambo, o sea que él era Rambo. Y se vestía como Rambo. Y traía sus zapatos, todo hacía como Rambo. Y ahí va Rambo a la sierra, ¿verdad? Y vamos con gusto, y él cantando alabanzas y glorificando a Dios, porque decía, pero en cuanto él llegó, hay lugares que ahí le llaman el Jalingüey, o sea, son lugares de adoración de ellos. Él pisó ese lugar de adoración. Y él se sale de ahí y nada más empezó a estar enfermo, se empezó a enajenar y tuvieron que sacarlo de ahí de emergencia. No es fácil, pero si usted tiene una intimidad con Dios, Dios puede hacer eso y mucho más, porque yo he visto la grandeza de Dios, amén. Y por eso yo he aprendido, y por eso yo motivo a los muchachos, oren a Dios. No es suficiente cantar, no es suficiente con estar aquí arriba, tienen que preparar su corazón, tienen que orar a Dios, porque lo que ustedes hacen es hacerle guerra al enemigo. Lo que hacen ustedes con su alabanza, con el sonido de la batería, con el sonido de la guitarra, con todo, ustedes hacen guerra espiritual, y por lo tanto necesitan estar preparados, amén. Dice también esto, dice, desde ese punto vamos a comenzar nuestro tema. ¿Cuántos sabemos esto? ¿Somos salvos y es todo? Una cosa es saber, he sido salvo por su gracia, y otra muy distinta es buscar estar en comunión con Él. Si yo quiero obtener algo de alguien, ¿qué necesito hacer? Si usted quiere sacarle un poco más de dinero a su patrón, si usted quiere un aumento de sueldo con su patrón, si usted quiere sacarle a su papá y a su mamá un permiso especial, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué hacen los niños cuando quieren algo? ¿Me das? No, mijo. No me das. Algunos
Algunos son enojones y se van, pero ¿sabe qué van a obtener cuando se van y hacen capricho? Nada. Pero algunos se acercan, le dan un besito en la mejilla, la abrazan. Mi hijo el más chico, cada que se portaba mal, el más grande, el que anda por aquí, el más grande, mi esposa se lo sonaba mucho porque hacía cosas mal. Y el más chiquito llegaba a la casa y agarraba una flor y se la ponía encima. Antes de dar la cara le daba la flor. ¿Y saben qué hacía mi esposa? Lo perdonaba. Lo perdonaba. Eso hace Dios con nosotros cuando tenemos intimidad. Pero necesitamos llegar y decirle, papi, te necesito. Papi, mira la necesidad que yo tengo. Amén. Y entre más conozca usted a Dios, más seguro se va a sentir. Más seguro se va a sentir y va a decir, yo voy a ir con mi papá porque sé que me lo va a dar. Yo le voy a doblar mi rodilla en esta hora porque sé que me lo va a dar. Y esa confianza se la va a dar el estar vez tras vez doblando su rodilla, teniendo comunión con Dios y estando con Él. Una vez yo me dediqué a orar aquí en la mañana y no me salió palabra alguna, no me salió ni una palabra. Y yo me sentía cansado y me sentía con mucho sueño. Y yo dije, no, me voy a encarnar. Pero pongo esta bocina y pongo alabanza en las mañanas. Estamos hablando aquí a las 6 de la mañana. Y de repente empiezo a sentir, decirle a Dios nada más cuánto lo amo. Y eso fue todo lo que digo. Hoy no te vengo a pedir, hoy no te quiero pedir nada. Hoy vengo a decirte que te amo con todo mi corazón. Y no tardó mucho el Espíritu Santo en bajar y tocar mi vida. Y allí estuve un buen rato. Amén. Para Dios es tan importante la comunión que usted tenga con Él. Usted es su hijo de Él, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios. Amén. ¿Y a qué papá le gusta tener a sus hijos a kilómetros de distancia? A nadie. A ningún papá le gusta tener a sus hijos a kilómetros de distancia. Cuando yo me fui a vivir a Zacatecas, aquí en Tequiza no había teléfonos todavía. Y todo tenía que ser a través de un mensajero. Y mi papá siempre iba, y siempre vez tras vez, hijo, ¿cómo estás? Está lloviendo en Zacatecas, ¿qué está pasando? Pero siempre buscó tener comunión conmigo a pesar de la distancia. Y siempre tratamos de tener comunión. Es muy triste para un papá no tener a sus hijos aquí. Le voy a contar algo que vi. Un señor tenía 20 años de no ver a sus hijos, 20 años. Y aunque les hablaba por teléfono, sus hijos no iban a verlo. Y una vez él tuvo una idea y le dijo a un vecino, ¿sabes qué? Aquí están los teléfonos de mis hijos, de mis hijas, háblales y diles que acabo de morir. Diles que acabo de morir, porque era la cena de Navidad. Y él se sale a su cuarto y prepara la mesa y prepara un pavo grandote y prepara la cena de Navidad y se sienta en su silla a esperar a sus hijos. ¿Y sabe que sus hijos fueron todos? Todos fueron. Y cuando lo miraron, primero les dio coraje, pero después lo abrazaron. Después lo abrazaron y el papá dijo, solamente así tú puedes mirar al Señor. Es duro eso, ¿verdad que sí? Es bien difícil que nosotros tengamos que hacer eso aún con Dios, que es nuestro Padre Celestial. Dice, no somos dados a buscar a Dios a pesar de que Él diario nos está buscando, diario nos ayuda y diario nos habla. Y parece que lo que sucedió con Job es necesario que se repita, que sean los problemas o el dolor lo que nos obligue a buscar a Dios. ¿Usted cree que sea necesario eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué tiene que pasar algo para que una gente doble su rodilla? ¿Por qué tuvo que pasar el terremoto en México para que la gente se uniera? ¿Sabe cuánto duró la gente en unirse cuando sucedió el terremoto? ¿Cuánto duró la gente en unirse? En 10 minutos ya estaba todo el pueblo unido. ¿Pero qué fue necesario? Que Dios acudiera al lugar para que la gente se tuviera que unir. Ahora, ¿es necesario que Dios acuda a nuestra vida para acercarnos a Él? No. Hay que estar con Él en las buenas y adorarle y bendecirle y darle gracias por lo que tengo y también darle gracias por lo que no tengo, porque al fin y al cabo Él es Dios y Él me da la vida a mí. ¿Sí? Pero muchos de nosotros a veces
lo que esperamos es que pase algo, para entonces sí voy a clamar, ¿verdad? No puedo orar en la mañana, no puedo orar en la noche, ¿verdad? De repente doblo mi rodilla y empiezo, Señor, gracias por este día y ¡pum! Quedamos terminados, ¿no es cierto? Una persona le decía yo, ¿sabes qué? En la noche no puedo dormir. No, hombre, es fácil. Yo le decía, ¿cómo es fácil? Ponte a leer la Biblia y vas a ver que en 5 minutos ya sabes. ¿Sí lo han hecho alguna vez? Empezamos a leer la Biblia y empezamos a cabecear, ¿verdad? Pero está nuestro programa favorito en la tele y ¿verdad que nos cabeceamos? Ahí estamos, ya todavía. Entonces, dice, ¿qué tanto buscamos a Dios? O más bien, ¿qué tanto estamos comprometidos con Dios? Y la oración. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Aquí vamos a entrar ya al mensaje. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Se lo voy a leer para ir un poco rápido. Dice, el salmista nos da una visión más completa. Y dice, ¿qué dice? En su santo nombre. ¿Y qué más? Buscar a Jehová y su poder. Y busca tu rostro, ¿cuántas veces? Continuamente. Amén. Primero dice que gloriemos al Señor y después dice alégrense su corazón. ¿Sí? Y comentábamos hace un momento de cuando estamos alabando a Dios aquí en nuestro corazón y decimos qué difícil es que la gente alabe a Dios. Qué difícil es que aunque la batería va a estar despedazando Tony aquí, la gente no pueda meterse a alabar y a glorificar a Dios. Aquí no pasa eso. En otros lugares sí pasa. ¿Verdad? Que están los cantantes duro y usando la batería, todo lo que da el teclado, y los que están sentados están así. Aquí no pasa. Sin embargo, dice la palabra de Dios que nos gloriemos en Él. ¿Y qué más dice? Y que se alegre tu corazón. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Sí? David también escribió y dijo esas palabras: entraré por sus puertas. ¿Cómo dice? Con acción de gracias. ¿Y a sus atrios con qué? Con alabanza. Así debemos de entrar a Dios. Desde que se baje de su vehículo ahí, empiece a danzar y venga. Digo, gloria a Dios, porque ya vine a la casa del Señor. ¿Ven? Ya vine a gozarme, ya vine a glorificar el nombre de Dios. ¿Y sabe lo que va a sentir Dios cuando vea eso de usted? ¿Qué va a sentir? Ahí va mi hijo también, gloria. Y ahí va mi hija Marlene, ¿verdad? Y ahí va mi hijo también. Y ahí va mi otra hija también. ¿Cómo cree que se sienta Dios y dice que si un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos? ¿Qué pasa cuando un pueblo le alaba? ¿Sí? Si empezamos a orar, ¿qué dice? Ese lugar tiembla. Si empezamos a alabar a Dios todos juntos con todo el corazón, este lugar tiene que temblar de la presencia. Tiene que moverse el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se mueve, usted va a salir tocado. No nomás tocado, va a salir sano, va a salir lleno, va a salir fortalecido. Y cuando vaya a su casa, esa fortaleza lo va a seguir todos los días de su vida. ¿Amén? Pero es importante que hagamos eso. El salmista sabía esto. Y yo quise sacar dos cosas. Y aquí dice, este texto nos revela dos cosas. Primero, la importancia que tiene el escoger a Dios para alabarle. Eso es muy importante. ¿A quién venimos a alabar? A Dios, ¿verdad? Ahora, si usted entra a este lugar y saluda a su hermano, no le diga Dios te bendiga. Dígale, yo no sé lo que tú has venido. ¿Sí podría decirle? Yo no sé a lo que tú has venido, pero ¿sabes qué? Yo vine a alabar a Dios. Y si su hermano le dice, yo también vine a eso, demuéstramelo pues. Y vamos a avanzar. Y vamos a glorificar el nombre de Dios. Amén. Y la segunda parte dice, es el tiempo. El salmista escribió, dice, que busca su rostro continuamente. No dice cada domingo ni cada jueves. Dice continuamente. La pregunta es, ¿qué significa buscarlo? ¿O qué significa buscar su rostro? Podríamos decir, ¿acaso no está Dios cerca de nosotros todo el tiempo? ¿Podría no estar Dios con nosotros todo el tiempo? Y la respuesta es sí y no. Y le voy a explicar por qué. Decimos que sí en el sentido de que Él es omnipresente y por lo tanto está siempre cerca de todos nosotros. Manda a sus ángeles, manda que nos cuiden,
ellos tienen ese trabajo de cuidarnos a nosotros, pero nosotros tenemos el trabajo de hacerlos trabajar a ellos. ¿Sí sabías? ¿Sí? Ellos están esperando que usted diga, que usted doble su rodilla para ellos empezar a crecer lo que tienen. Dice, porque Él sostiene todo lo que existe y todo lo que hay en el mundo es gobernado por Él. Pero cuando decimos que no, es porque por lo que escribió David. Dice, es buscar su rostro. Y tenemos que admitir que no siempre su presencia es una experiencia constante en nosotros. Amén. Porque estar con Él es una experiencia. Una vez estuvimos en un culto, llegamos a las 10 de la mañana, el servicio empezó a las 11 de la mañana y era la 1 de la mañana del otro día y el servicio no terminaba. No podía terminar y el pastor estaba cansado, estaba preocupado, pero la presencia de Dios no se iba. Y personas hablando en lenguas y personas tocadas por Dios. Y el pastor dijo, ¿saben qué? Vayan a la calle, paren a los taxis y súbanlos a los taxis y denles la dirección y que los dejen allá en su casa. Yo ya quiero terminar el servicio y no podíamos terminar el servicio. Agarramos a las personas, le decíamos al taxi, mira, vive en tal parte, llévenlo a su casa por favor. Y la otra persona abre y abre en lenguas, no podía parar de estar hablando. No se preocupe por lo que va diciendo usted, cuando llegue a su casa toca la puerta y va a comer. ¿Ven? Porque la presencia de Dios era muy fuerte, era demasiado fuerte. No he vuelto yo a experimentar eso, pero buscar el rostro de Dios es tener una experiencia personal con Dios. ¿Ven? Y cuando yo tengo una experiencia, quiere decir entonces que yo puedo practicar esa experiencia. Amén. El Salmo 63 dice en su primera parte, temprano yo te buscaré. Y dice, y de madrugada yo me acercaría a ti. ¿Verdad que sí? Dice, temprano te voy a buscar, de madrugada yo voy a buscar tu rostro. Y dice que de ahí la decisión de David de buscar su rostro, para que él sea el primero en oír su voz. Porque David le dio tanta importancia a esto. Porque nuestra mente es el resultado de todo aquello de lo que pensamos. ¿Por qué David le dio tanta importancia en buscar el rostro de Dios primero que nada? ¿Sí? Si nosotros nos levantamos en la mañana y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón y le decimos, Señor, guía nuestros pasos, ¿sí? Nosotros vamos a ser guiados a través de su Espíritu. El Señor dijo esto, no dijo así. Voy a mandar a mi Espíritu para que los guíe ¿a dónde? A toda verdad y a toda justicia. Muchas de las veces, no sé cuántos nos han pasado, pero nos cuesta tomar una decisión, ¿cierto o no cierto? De repente nos encontramos en una situación y decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tomo la decisión de ir o tomo la decisión de no ir? En muchas ocasiones yo le decía a mi esposa, amor, ¿qué hago? Pero ¿sabe para qué? No porque ella supiera más. Yo le decía porque dice, si me sale mal, tengo a quien echarle la culpa. le voy a echar la culpa. Si sale bien, yo soy el mero. Pero muchas veces es importante para nosotros tomar una decisión, un nuevo trabajo, una nueva escuela, una nueva iglesia, un nuevo lugar a donde ir. Dios, ¿qué hago? Guía mis pasos, Espíritu Santo. Guía mi vida, guía mi corazón. ¿Sabe cómo lo va a obtener? Cuando busca a Dios temprano. Amén. Buscar a Dios temprano es lo máximo. Dice, y por esa razón dice, si yo deseo que mi mente se levante pensando en Dios, ¿qué debo de hacer? Debo acostarme meditando en Él. Tengo que acostarme alabando o escuchando alabanzas o leyendo un salmo para que mi subconsciente trabaje de manera que al despertar mi primer pensamiento sea el de buscar su rostro. ¿No es cierto? ¿Sí? Si nos dormimos pensando en la novela, ¿qué vamos a amanecer? Pensando en la novela. Pensando en la novela, ¿qué va a pasar, verdad? Si nos dormimos viendo una serie o una película, nos vamos a levantar pensando en lo que pasó. Si yo me duermo peleado con mi esposa, ¿qué voy a hacer en la mañana? Voy a amanecer peleado con ella, ¿verdad?
¿verdad? Aunque no traigo los guantes puestos, pero voy a amanecer peleado con ella. Pero siempre es lo que debemos de hacer, meditar en Dios siempre. Ahora, el secreto es esto. ¿Quiere levantarse pensando en Dios? Duérmase pensando en Dios. ¿Sí? Estamos viendo una película, no le hace. Pero termine de ver la película y dobla su rodilla. Abra su Biblia, lea un salmo y diga: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir tranquilo. ¿Verdad que sí? Si está enojado con su esposa, no le dé la espalda, dígale: oh, perdón. La Biblia dice que no debe de ponerse el sol, o sea, no debe llegar a la noche y estar enojado, porque si llega Cristo, ¿qué va a pasar? Dice: uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, ¿verdad? Pero vamos un poco más rápido. Dice: David sabía esto y su vida de oración nos da grandes ejemplos. Primero de Samuel 23. No, es 23. Primero de Samuel 23. Del 2 al 4. Dice: David sabía esto y su vida de oración nos da grandes ejemplos. Aquí nos cuenta una historia. Dice: los filisteos peleaban con una ciudad llamada Keila. Dice: pero antes de salir a pelear, consultó a Dios, cuando menos 2 veces. A ver, lea lo que dice. Diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. amén. Dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. ¿qué hizo David? Dice: entonces David, ¿qué hizo? Volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Amén. ¿Qué es lo que hacía David todo el tiempo? Consultar a Dios. Amén. Consultamos a Dios nosotros para muchas cosas. Y miren, una cosa importante, quiero decir a los jóvenes que están solteros aquí: consulte a Dios hasta para tener un hombre. En serio, haga eso. Un día, cuando esté en su casa, acuéstese en su casa y empiece a contarse las costillas. ¿Cuántas son las costillas? Eso no cuenta. De los dos lados. ¿Sabía que los hombres tienen una costilla menos que la mujer? ¿Sí sabía eso? Los hombres tienen una costilla menos que la mujer, por eso si usted vaya a su casa y conoce las costillas. ¿Sí? Quiere decir que su costilla por allá anda flotando, ¿verdad que sí? Pero tiene que ser la costilla que le pertenece a usted. Dice la Biblia que Dios durmió a Adán y sacó una costilla de él y de ahí formó a la mujer. Entonces, si hubiera querido meter otra costilla que no hubiera ahí, si la costilla era más chiquita, ¿cómo se iba a ver? Y si era más grande, no iba a caber, ¿verdad? Tiene que ser su costilla. Consulten a Dios y Dios hasta en eso les va a decir. ¿Sí? Tenemos un testimonio. Todavía tengo tiempo. Un testimonio de, yo ya lo he platicado a los hermanos, una muchacha de la iglesia que estaba en el coro de la iglesia, no era muy agraciada, o sea, no era muy guapa, y todos la hacían a un lado. Si había una reunión, la hacían a un lado. Si había que ir con ellos a tomarse un café o una nieve, la hacían a un lado. Si había que ir a otro lado, la hacían a un lado. Y ella, en lugar de ponerse triste, ella le oraba a Dios. Y ella enfrentaba a sus amigas y les decía: yo estoy orando a Dios por un varón que me mande él. Y hasta le dije cómo lo quiero. Lo quiero alto, lo quiero güero, quiero que sea vocalista de un grupo de alabanza. Y le dio todas las señas. ¿Y sabe qué hacían sus compañeras? Se burlaban de ella porque ella no era bonita. Ella era de San Luis Potosí, se va a San Luis Potosí. Como a los 3 años tenemos una campaña en la iglesia de Zacatecas y llega un grupo de alabanza de puros africanos. Tocan la alabanza y la alabanza estuvo bonita. Y luego ella le dijo: Alan, te presento a nosotros.
¿Sabe que hasta para eso tenemos que consultar a Dios? Amén. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi costilla que por ahí anda dando vuelta? ¿Cuál es el trabajo que yo tengo que agarrar? Mira, Dios, mi trabajo como que está fallando. ¿Qué hago? ¿A dónde dirijo mis pasos? ¿Cuál es la dirección que me vas a dar? Para eso, Dios está listo para decirle, mira, es por aquí y es por aquí. Amén. Dice, y la respuesta de Dios fue sí. Porque si tú consultas a Dios, la respuesta de Dios siempre es sí y no o espero. Esas van a ser las respuestas de Dios. Si cuando Dios te diga no, tienes que esperar. Pero cuando Dios te diga sí, éntrale, porque es Dios el que está hablando. Dice, David conocía muy bien este principio porque le había dado el éxito en todas sus batallas. Y cuando tuvo que dejar su lugar a su hijo, le hizo la misma recomendación de servir al Señor con ánimo pronto. Amén. O sea, dice rápido. Primera de Crónicas 28:9. Se lo leo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo pronto. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo alcanzarás. Mas si lo dejares, ¿qué dice? Él te desechará. Pero fíjese lo que dice aquí. Él conoce todo el intento de tu corazón. O sea, que Dios sabe hasta lo que estoy pensando. Dios sabe la decisión que yo voy a tomar más para adelante. Y Dios muchas de las veces nos detiene de una forma o de otra para no cometer un error, pero a veces nosotros estamos en el error. ¿Sí? Los padres de Sansón le decían, Sansón, no quiero una filistea. Búscate una del pueblo de Dios. Y él decía, yo quiero una filistea. Pero Sansón, mira esto, yo quiero una filistea. Y yo quiero una filistea. Y le tocó una filistea y lo llevó a la destrucción. Y lo llevó a la muerte. ¿Amén? Pero cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, dice que Él nos va a ayudar. Conoce el intento que vas a hacer. Conoce lo que maquinamos, conoce lo que hacemos y conoce todo. Amén. Dice también, Él que puede desechar para siempre. Dice, David le insistió a su hijo la idea de buscar a Dios y su rostro por encima de todas las cosas. Repita conmigo, por encima de todas las cosas. Buscar el rostro de Dios por encima de todo. Y cuando decimos de todo, no es de todo, familia. Todo lo que se ponga en contra de esto. Lo que David estaba dejando en su hijo, ¿qué cree que era? Un legado para su hijo. ¿Sí? ¿A cuánto nos gustaría dejar un legado? A todos nos gustaría, ¿verdad que sí? A todos nos gustaría que nuestro hijo, bueno, a mí me gustaría ver a mis hijos detrás del púlpito predicando. Y no nomás ellos, quiero ver a mis nietos predicando. Los quiero ver en el grupo de alabanza, los quiero ir yendo a las naciones a evangelizar. Los quiero ver con un folleto, los quiero ver con un corazón diciéndole a las personas, Cristo te ama, ¿te puedo dar un abrazo? Aleluya. Prepárense porque vamos a salirnos el día 6, viernes 6, vamos a ir a salirnos. Con los corazones y con todo el equipo de evangelismo, vamos a estar ahí el viernes. Amén. Me lo acaba de avisar el pastor. Entonces, todos queremos eso de parte de nosotros, de Dios. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar? Sí, le dijo Dios. Sí puedes. Nosotros podemos consultar a Dios y Dios puede decir, sí, sí puede ser. ¿Qué va a terminar? Buscar el rostro de Dios siempre es para que Él ocupe el primer lugar en tu vida, en tus convicciones y en aquello de lo que tú has creído. Muchos se preguntan, ¿cómo me doy cuenta si algo es correcto o no? ¿Cómo podría darse cuenta alguien si lo que estoy haciendo es correcto o no? ¿Sí? Cuando consultamos a Dios en la mañana, sabe que Él nos habla a través de su Espíritu. Amén. ¿Cuándo es cuando yo tomo una decisión y Dios no quiere que yo haga eso? No hay paz dentro de nosotros, hay confusión, hay muchas cosas, pero nos lo están poniendo en bandeja de plata.
te va a ir bien, te vas a hacer rico con esto, todo va a estar bien, pero no hay paz dentro de tu corazón. Pero cuando hay paz dentro de nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que decir adelante. Yo no sé qué planes tenga, pero todos los planes se los puede poner a Dios y Dios es el que lo va a guiar. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero hacer negocio? Sí. Le voy a pedir a Dios para que lo haga. Y Dios va a empezar a abrir puertas. Y si Dios abre puertas, entre por ella. Pero si Dios cierra la puerta, sea sabio y no entre por ella. Amén. Dice también, me doy cuenta cuando hay una comunión íntima con Dios y también cuando no comprometo mis convicciones. ¿Cuántos tenemos una convicción de estar aquí? ¿Sí? Yo sé que yo tengo que predicar. Yo lo sé. Entonces mi convicción, ¿cuál es? Es predicar. Si alguien me invita a que vaya a otro lado, ¿qué tengo que decirle? No, yo tengo una convicción. Yo sé que yo tengo que venir a tocar, y a menos que no sea porque algo se me impide, ¿sí? Pero que su convicción sea estar ahí. Y cuando la convicción es esa, yo me doy cuenta entonces. Dios dice que Él no quiere que seamos movidos de un lado para otro. ¿Amén? Y yo quise aclararles esto porque de repente pensamos mal. Cuando yo digo no seas movido de un lado para el otro, no se trata de iglesia, sino de nuestra manera de pensar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí puedo, hoy sí vengo con todas las ganas, mañana no. El otro peligro es cuando pierdo mi comunión con Dios y me alejo de Él, echando a un lado todo lo que hasta ahora he conseguido. Todo lo que hemos conseguido hasta hoy, no podemos hacerlo a un lado. En el capítulo 5 de Marcos, ya nomás termino con esa historia, dice, nos narra la historia de un endemoniado. Marcos capítulo 5 versículo 14 dice, y los que apacentaban puercos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Versículo 15, y vieron a Jesús y ven al que venía atormentado del demonio y que había tenido legión, lo veían sentado y lo veían vestido. Después de ser libre, dice que este hombre quiso seguir a Jesús porque el contacto con Dios trae poder. Cuando nosotros tenemos un real encuentro con Dios, tiene que haber una transformación completa dentro de nosotros. Tiene que haber una transformación completa. Dice, todos conocemos la historia del endemoniado gadareno. Ningún poder humano le había retenido, ni tampoco lo había cambiado. Y lo que es inexplicable aquí es que los mismos demonios que lo atormentaban lo condujeron a buscar a Jesús. ¿Sí será posible esto? Dice que los mismos demonios que lo atormentaban lo condujeron a buscar a Jesús. Vean lo que dice el versículo 6 del capítulo 5. ¿Qué dice? ¿Era la persona que estaba endemoniada? ¿Quién estaba gobernando dentro de su cuerpo? ¿Y quiénes lo llevaron hacia Jesús? Los demonios, para decirle, ¿sabes qué? No es mi tiempo. Dice, fue el espíritu del demonio el que le adoró. Todos los espíritus de demonios y Satanás mismo están obligados a dar homenaje al Hijo de Dios, porque Él fue el que los derrotó en la cruz del Calvario. ¿Quién fue el que llevó a Job a buscar a Dios? ¿Quién fue el que lo llevó a tener una comunión íntima con Dios, a Job? ¿No fue el diablo el que lo llevó? Se acerca delante de Dios y le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Ah, sí, pero mira, así, así. ¿Sí? Esto abrió una puerta para que Job tuviera que buscar a Dios. El libro de Isaías, terminamos aquí ya. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano. La tarea de hoy es que nosotros tengamos esto en cuenta. Tenemos que buscar a Dios, pero también es importante que piense, tengo que dejar un legado para mis hijos. ¿Sí? Miren, las personas que están embarazadas aquí,
sabe que ya el Espíritu Santo está tratando con ellos, con sus hijos. Él ya está tratando con sus hijos. Por estar aquí escuchando la palabra, ellos ya están escuchando la palabra de Dios. Cuando mi hija estaba embarazada, yo le decía, tócale alabanza. Mi hija agarraba la guitarra y empezaba a tocar alabanza. Y empezaba a hablar de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hizo mi nieta? Fue un adorador. Fue una persona que adoró a Dios con todo su corazón. Ustedes pueden hacerlo hoy. Es importante que dejen un legado. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos cuando nosotros partamos? ¿Qué les vamos a dejar a ellos? No es demasiado tarde para empezar a pensar, Dios, ¿qué le voy a dejar a mi hijo el día que yo muera? ¿Qué es lo que ha aprendido mi hijo de mí hasta el día de hoy? ¿Sí? Algunas veces aprenden cosas malas de nosotros. La mayoría de las veces. Pero no es el punto. El punto es reconocernos con Dios. Yo les he dicho muchas veces, se los vuelvo a repetir, a mí me dolió mucho. Un día que uno de mis hijos se fue a trabajar y volvió y me vio acostado. Yo entraba todos los días a las 3 de la mañana. Yo estaba dormido y dijo, ¿qué es lo que tiene mi papá? Yo no lo entiendo. Mi otro hijo más chico le dijo a mi esposa, ya te pareces tu papá y parece que le prendieron un celular. Se molestó, pero se molestó en serio. A mí no me confunda con mi padre. No me ande confundiendo con él. Yo me levanté y dije, no los voy a regañar. Pero doblé mi rodilla y le dije, Dios, voy a cambiar. Tengo que cambiar. La semilla que sembré, la estoy cosechando. Pero voy a sembrar semilla nueva. Y ellos van a recibir una semilla nueva. Y ahora, ¿sabe qué es lo que dicen ellos? Yo quiero ser como él. El cambio que podemos tener, ¿qué legado le voy a dejar a mi hijo? Posiblemente su hijo tenga una idea de usted diferente, pero ahora usted puede cambiar esa historia. La puede cambiar. Puede buscar a Dios con todo su corazón y Dios es el que va a hacer toda la obra. Amén. Póngase de pie, vamos a